Pero aquí lo que yo quiero compartirte con esto, con esta cita de Colosenses, pues es algo interesante porque yo quiero llevarte un paso más allá. Yo quiero, porque de repente podemos estar orando por las naciones y todo, ¿verdad? Pero es importante que tú y yo hagamos la obra que Dios nos ha encomendado a hacer. Y aquí en Colosenses, el apóstol Pablo recuerden que él está preso, ¿verdad? Y él dice que, ve al versículo 24, dice que él ¿cuál es la emoción que el apóstol Pablo estaba sintiendo? Gozo. Él estaba, ¿cómo? Te dije cuál era su condición. Él estaba preso, estaba en la cárcel. ¿Él estaba viviendo una situación complicada? Claro que sí. Claro que sí, pero en medio de la situación complicada, de las dificultades, el apóstol Pablo había escuchado de los colosenses y entonces no necesariamente él levantó esa iglesia en Colosa probablemente surgió a raíz de la predicación de Hechos capítulo 2. Recuerden que había ahí gente de muchos lugares, ciudades, países, y cuando se vino el derramamiento del Espíritu Santo y se predicó la palabra de Dios, estas personas se fueron a sus países y de ahí surgieron algunas iglesias. Probablemente eso fue lo que ocurrió con Colosas o con los colosenses. Entonces, aquí el apóstol Pablo está preso y dice, me gozo en lo que ¿qué? En lo que padezco. Pregunto, ¿tú te gozas en lo que padeces? ¿Te has gozado en lo que padeces? Si dices, gloria a Dios, me gozo, ¿verdad? Yo no sé, a veces sí te mueve la emoción, a lo mejor te gana el dolor, pero después de un momento dices, Dios, gloria a tu nombre, gloria a tu santo nombre. Estoy padeciendo hambre, estoy padeciendo necesidad, estoy en lucha con los hijos, con las nueras, con los yernos, con el mundo entero. Parece que el mundo entero se viene sobre tu vida. No estás en la cárcel, pero estás padeciendo. Pero fíjense que aquí el asunto interesante de este versículo 24 es que el apóstol Pablo dice que se goza en lo que padezco. ¿Por quién? Por la iglesia. Me gozo en lo que padezco. Él estaba en la cárcel por haber predicado el evangelio de Jesucristo. Entonces él estaba predicando y por causa de predicarle a la gente, entonces él estaba en la cárcel y él estaba padeciendo algo que tenía que cumplirse y dice, lo estoy viviendo en carne propia. En mi propia carne lo estoy experimentando. Pero ese sufrimiento, amado, no era por el compañero mala onda del trabajo, por el hijo, no, era por causa del evangelio. Pregunto, ¿tú estás sufriendo por causa del evangelio? Que ver, no lleno esos zapatos de ninguna manera, ¿verdad? Pero a mí sí me han golpeado, me han cerrado. ¿A quién le han cerrado la puerta en la cara por causa del evangelio? A mí sí me la han cerrado. ¡Pum! ¿Verdad? En fin, pero él estaba padeciendo esto, y estas aflicciones eran por causa del evangelio. Entonces, hermano, si tú y yo no estamos sufriendo por causa del evangelio, déjame decirte que entonces estás durmiéndote en tus laureles. Estás demasiado tranquilo. Y hoy yo quiero prender al fuego. Yo quiero que te imagines que esa alfombra verde que tienes debajo de tus pies no es verde, sino que quiero que te imagines que es un asador y que tú estás ahí sobre él, y yo quiero subirle el fuego en esta mañana, y quiero que el Espíritu Santo de Dios venga y empieces a sentir ese fuego en tus pies y a subir por tu cuerpo, y cómo te mueve y te inquieta para ir a hacer lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Porque estuvimos en un congreso de pastores el viernes pasado, y uno de los conferencistas que conocemos hace rato, ya mi esposa y yo, se me acerca y me dice, ¿tienes luchas? ¿Tienes pruebas? Él no habla español, y le digo, sí, gloria a Dios, gloria a Dios.
Y sí es cierto. Gloria a Dios. Amén. Porque, amado hermano, si tú no tienes pruebas y luchas, una, por causa del Evangelio sería genial. Pero si no tienes pruebas y luchas, es que Satanás vive contigo, ¿eh? Así de sencillo. Duerme contigo. Sí. O sea, ya no te da lata. Te empierna. Te empierna. O sea, no te da lata, no te da guerra. Si no hay pruebas y luchas en tu vida, es que estás acurrucado ahí junto a él y están roncando los dos. Pero cuando hay pruebas y luchas, hermano, es porque tú estás haciendo lo que Dios te manda, estás obedeciendo, estás llevando a la práctica el Evangelio, de tal manera que Satanás no puede dormir contigo, no puede abrazarte, no puede empiernarte. Satanás se inquieta, se incomoda y empieza a darte lata. Oye, ya, ¿qué te pasa? Y te empieza a molestar. Entonces, estas aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, dice versículo 24. Verso 25 dice, del cual fui hecho ministro. Aquí está confirmando su servicio, su ministerio para la iglesia, ¿verdad? Según la administración de Dios, o sea, según lo que Dios le había dado como apóstol de Jesucristo. Dice que me fue dada para con ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué dice el verso 25? Fuerte dilo, por favor. Para que anuncie cumplidamente La palabra de Dios. Voltea con tu hermano y dile, Ahora, dices, bueno, es que eso es del apóstol Pablo, eso no es para mí. Ese es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero, amado hermano, la palabra de Dios hoy en día, el mandato y el llamamiento es para ti, para mí, para que tú y yo, porque tú y yo, según segunda de Corintios, somos ministros competentes, no por tu bonita cara, no por tu capacidad, sino por el poder y presencia del Espíritu Santo de Dios en ti y en mí. Entonces dice que este ministerio, el cual Dios le dio para que lo administrara, ¿verdad? Dice que se lo dio Dios, ¿para qué? Para ministrar a la iglesia, para predicar el Evangelio, y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, amado hermano. Él fue hecho ministro, apóstol de Jesucristo en este ministerio, que incluso más adelante vamos a ver que dice que fue algo oculto por siglos, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se hablaba al padre Abraham que él sería padre de multitudes, ¿verdad? Y ahí están las promesas de Dios, de que tú y yo llegaríamos a ser hijos de Dios, los que creyéramos en Jesucristo. Ese es el misterio, más adelante lo vamos a ver, pero ya observas en el versículo 25, ¿para qué? ¿Para qué eres un ministra? Para los que barren, limpian, ponen la cámara, ponen las canciones, cantan, etcétera, cuidan a los niños, etcétera. Para todos los que ministramos y servimos y hacemos algo en la iglesia, amado hermano, esa es un servicio que haces para con tu iglesia. Pero tu verdadero ministerio es este que te estoy hablando ahorita. La hermana toca el piano, pero ese no es su ministerio. Su ministerio debe ser, Colosenses 1:25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. De tal manera que yo barro, yo trapeo, yo pongo la cámara, yo predico, yo hago lo que hago para anunciar la palabra de Dios. Ese es tu ministerio, hermano. Ese es tu ministerio. Luego preguntamos, Dios, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Amado hermano, ahí está, Colosenses 1:25, Mateo capítulo 28, podríamos enumerar Hechos 1:8, podríamos enumerar un montón de textos, todos es ve y haz, ve y predica, ve y comparte la palabra de Dios. Ese es tu ministerio. Ese es tu ministerio.
Ve y comparte la palabra de Dios. Observa el verso 26, dice, el misterio, ¿ya lo ves ahí? El misterio que había estado, ¿cómo había estado ese ministerio? Oculto. ¿Cuál es ese misterio? Ya te lo dije. Es que Abraham sería padre de muchedumbre, de multitudes. Que no solamente el mensaje de salvación y el pueblo de Dios era para el pueblo judío, sino que habría un remanente y tú y yo somos ese remanente y ahora formamos parte de la familia de Dios. Eso permaneció oculto por siglos y edades. Pero, ¿qué dice el texto? Versículo 26, pero ahora ha sido manifestado. ¿A quiénes? A nosotros. A sus santos. Ahora ha sido manifestado. Amado hermano, este misterio que había estado oculto, ahora tú eres parte de esto. Y a ver, ¿qué quiso dar a conocer, según el versículo 27? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Amado hermano, el propósito de Pablo haber sido rescatado, tumbado del caballo y salvado por Jesucristo, era compartir el evangelio y que este remanente ahora fuera salvado y rescatado, y tú y yo somos ese remanente. Pero tenemos un propósito, hermano, y perdóname, pero tu propósito no es, espero no me malentiendas, tu propósito no es venir cada 8 días. Entonces ya no vengo. ¡Gloria a Dios! Ya no vengo. ¡Gloria a Dios! Tu propósito, hermano, no es diezmar, no es ofrendar. No, y no me malentiendas y cierres tu cartera y, oye, esta predicación ahora sí me encanta. Esta predicación estaba buena, pues se está poniendo buenísima. Ni tengo que venir, ni tengo que predicar. No, yo no estoy diciendo que no tienes que hacerlo. Yo estoy diciendo que ese no es tu propósito. Tu propósito es compartir la palabra de Dios. Es a lo que has sido llamado. Hablarle a otros de la palabra de Dios. Todo lo demás que hacemos, amado hermano, es simplemente un reflejo de ese amor inmenso que Dios tiene para con nosotros. Es como cuando alguno de mis hijos de repente algún día que me vio muy atareado, muy cansado y me vio muy ajetreado el día anterior, al siguiente día uno de mis hijos lo vio muy hacendoso. Papi, me habla con cariño. Papi, ¿qué quieres? Papi, te traje esto. Y lo veo limpiando su cuarto y lo veo limpiando mi zona de trabajo. Y yo, ¿qué trae? No, y está haciendo esas cosas. Y yo, ¿qué? Y me dice, papi, es que ayer te vi te veo muy cansado y ayer te vi muy atareado y hoy quería que estés feliz en tu zona de trabajo. Es una respuesta al amor de Dios. En nuestro caso, ofrendar, asistir, amar, etcétera. Todo lo litúrgico que hacemos es una respuesta al amor de Dios por nosotros. Así como mi hijo que me vio cansado, atareado y fatigado, él quería tener la zona limpia para mí, mi computadora limpia, todo. Y dice, papá, quiero que hoy trabajes bonito ahí, que te sientas feliz. Por eso cantamos, aplaudimos, ofrendamos, porque nos sentimos felices y amados por nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces amado, tu propósito es ir y compartir la palabra de Dios, porque dice la Escritura que a quienes Dios quiso dar a conocer, estoy en el verso 27 de Colosenses, capítulo 1, a quien Dios quiso dar a conocer, ¿qué? Las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuáles son? Te pregunto, y lee el versículo. ¿Cuáles son esas riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Cuál es? Cristo. ¿Ya lo viste? ¿Sí lo ves? En el verso 27.
¿Qué es? Subraya ahí. ¿Qué es? O sea, las riquezas de la gloria, ¿cuáles son? ¿O quién es? Cristo. Porque algunos a veces oran queriendo tener las riquezas de la gloria de Cristo y quisieran que se les abrieran cuentas bancarias, ¿verdad? Que se les pagaran las deudas. Esas no son las glorias de las riquezas de este misterio. Según Colosenses capítulo 1, versículo 27, las riquezas de la gloria es Cristo. ¿En dónde? En ti. Cristo en ti. Si Cristo está en ti, amado hermano, hermana, tú tienes las riquezas de la gloria. Amén. Entonces, por eso Pablo en el verso 24 dice, estando preso yo me gozo. ¿Por qué? Porque conoce y sabe que Cristo está en él y Cristo es su plenitud. Como Cristo es su plenitud, entonces Él tiene las riquezas de la gloria, de ese misterio, ¿verdad? Y Él se goza, Él tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo habita en Él. Si Cristo habita en ti, tú tienes esa riqueza de gloria en tu vida, pero si Cristo habita en ti, te gozas. Pero si Cristo vive en ti, vas y compartes la palabra de Dios. Porque ese, amado hermano, es tu ministerio. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, de ir y predicar el Evangelio. Así es que, amado hermano, vamos a subirle el fuego de tal manera que empieces así como las ranitas, ¿verdad? Y decir, oh, no estoy tranquilo. No estoy tranquilo, que el fuego de la presencia del Espíritu Santo de Dios te mueva de tal manera a ti y a mí, número uno, a que pidamos perdón a Dios por nuestra indiferencia de compartir el Evangelio. Número dos, que Dios nos perdone por estar tan cómodos durmiéndonos en nuestros laureles, esperando solamente bendición, bendición, bendición. Dios bendice, bendice, bendice. Llena, llena, llena. Dame, dame, dame. ¿Para qué quieres tanto? ¿Para qué quieres tanto? Para engordar, y la gordura mata, ¿verdad? Amados hermanos y hermanas, ¿por qué no dices, Dios, lléname para hablar con denuedo tu palabra? Lléname para ir y predicar tu palabra. Lléname para quitarme esa falta de fe, esa falta de capacidad, porque a veces no compartimos, porque digo, es que yo qué le puedo decir, es que yo qué puedo hablar. Es que yo no sé nada. Que Dios nos dé la capacidad de arrepentirnos, porque incluso seguimos viviendo en pecado y nuestro pecado no nos deja hacer la voluntad de Dios, porque miserable de mí, estoy en pecado. ¿Cómo le voy a servir? Mejor sigo pecando. Y eso es lo que hacen los cristianos culturales. ¿Cristianos culturales? Sí, hermano. Tristemente, en México ya estamos como en Europa y en Estados Unidos. Muchos cristianos culturales. ¿Cuáles son los cristianos culturales? Son aquellos que solamente son cristianos porque nacieron, vienen aquí como los chiquitos que andan ahí caminando, crecieron, como todo, cada 8 días oyen toda esta verborrea cristiana, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, amén. Oyen un montón de versículos, de pasajes. Les compran sus Biblias infantiles y luego ya se compran sus Biblias grandes. Pero Jesús no ha venido a habitar su corazón. Llegamos a la edad adulta y creemos que somos cristianos porque aplaudimos. Creemos que servimos al Rey porque decimos gloria a Dios cuando nos lo piden. Porque vengo cada 8 días a la iglesia. Amado hermano, pero tú necesitas dejar de dormir con el diablo. Necesitas dejar de vivir para ti mismo. Amado, el cristianismo es morir. Eso es el cristianismo. Es morir a mí mismo.
Cristianismo no es porque crecí en la iglesia. Cristianismo no es porque mi madre fue cristiana. Cristianismo es morir a mí y vivir para Cristo. Eso es cristianismo. Eso es ser cristiano. Y entonces hoy te topas con un montón de personas, aún en la iglesia, y platicas con la gente y te das cuenta que no hay un cristianismo genuino, sino cultural. Porque ya la gente, todo el mundo te dice hasta hermano, y crees que eres hermano, ¿no? Y yo le digo, pues serás hermano, pero de Drácula, hermano. O de alguien más, menos mío. ¿Por qué? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque haces las obras de tu padre, el diablo. Y si fuéramos así de honestos, hermanos, si fuéramos brutalmente honestos con nosotros, entre nosotros, que conocemos nuestro andar y nuestra vida cotidiana, ¿cómo sentirías o cómo se sentiría, para no aludir a nadie, cómo se sentiría el pastor que llegaras tú y le dijeras, apártate de mí, Satanás, porque las obras del diablo haces? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu pastor anda en pecado. Dios me libre. Es un ejemplo, para que no se vayan por la tangente los que vean el video. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Que fuéramos brutalmente honestos y decir, ya déjate de eso, arrepiéntete y busca del Señor. Lo que buscamos es que nos arrepintamos para hacer el ministerio del Señor. Y entonces el cristianismo cultural es ese, solamente es una cultura, pero no hay una transformación. Y tú y yo necesitamos ser transformados como el apóstol Pablo, ¿verdad? Y los discípulos y tanta gente transformados. ¿Para qué? Para ser agrado de un solo espectador. Y ese es Dios. Todo lo que hagas y todo lo que haces y todo lo que digas debe ser para uno solo. Y ese es tu Señor Jesús. Amén. Solo el Señor Jesús. Amado hermano, entonces Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, esas son las riquezas de la gloria de este misterio. Cristo está en ti, entonces hay un arrepentimiento constante y continuo cuando pecas. ¿No es cierto? Y entonces hay un anhelo y un deseo por hacer la voluntad de Dios. Yo no sé, le digo a mi esposa, no sé si es la edad que ya me está alcanzando o qué, pero me he dado cuenta que en este año soy un poco más rudo con algunas personas. Me he dado cuenta ahora, y te lo confieso, ha habido un par de personas, si no es que más, que le he dicho, ya no voy a orar por ti. Ya no voy a orar por ti. Y dirías, pastor, ¿pero cómo? ¿Está usted en pecado? Pues a lo mejor sí, que Dios me perdone. Digo, ¿de qué te sirve estarte cayendo a cada rato, cayendo en el Espíritu? Si el Espíritu no lo dejas que te transforme, ¿de qué te sirve? ¿A qué estás jugando? ¿Con quién pretendes jugar? Levántate de donde has caído en el nombre de Jesús y decide servir al Creador. Que las riquezas de la gloria de Cristo habiten en ti, porque Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, amado hermano, entonces tu vida y la mía va a ser transformada y cambiada. Ahora vámonos a entrar ya a la predicación, ¿no? Eso fue la introducción. Vámonos al verso 28. Híjole, qué bárbaro. Dejémonos de cositas y vamos a lo profundo. Yo quiero esta esperanza. Yo quiero esta riqueza.
Y esta riqueza y esta esperanza la obtengo con Cristo en mi corazón. Amado, si tu vida está bien nice, de apechito, dirían en el barrio de Iztapalapa, si te la estás llevando de apechito, checa que no estés durmiendo con Satanás. Checa que no te esté empiernando el diablo, porque a lo mejor estás muy tranquilo. ¿Hay pruebas, hay luchas? Órale pues, arrepiéntete de dónde has caído y busca la gloria, la riqueza de Dios en Cristo Jesús para poder enfrentar el día malo. Porque es solo en Cristo y con Cristo que podemos ir adelante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sencillo. ¿Tienes con qué anotar? Hazlo. Verso 28. ¿Qué es lo que tienes que hacer, querido hermano, hermana? Verso 28. Anunciar y amonestar a todo hombre. Anuncia y amonesta. Anuncia y amonesta a todo hombre, a la gente que te rodea. Empieza a hacerlo, hazlo, háblales, anúnciales el evangelio, amonéstales, exhórtales, anímales conforme a su vida pecaminosa. Ama a la gente. Cuando tú amas a la gente vas a poder ver que está en camino al infierno. Y entonces, tu llamado es rescatarlos de ahí, del fuego ardiendo. Entonces tú debes anunciar, ¿no es cierto? Debes anunciar, debes de estar amonestando, sacando una tarjeta preventiva, como en el fútbol, una tarjeta amarilla, te amonesto. O sea, aguas, abusado, estás camino al infierno. Arrepiéntete de dónde has caído. Y eso es con tus hermanos y con la gente que te rodea. Entonces les anuncio el evangelio, pero también les pongo una tarjeta preventiva de cuidado. Estás por perder la vida. Estás por perder la vida. ¿Qué debes de hacer? Enseñar. No solamente debes anunciar, sino también estar enseñando. Amado, ¿estás haciendo eso? Ni me contestes ni alces tu mano. ¿Lo estás haciendo? Hay que hacerlo. Ese es tu ministerio, eso es lo que debes hacer. No es que no te quiero aquí cada domingo. No es que no necesitamos tus diezmos, tus ofrendas. No, todo eso hay que hacerlo, sí. Pero tu verdadero trabajo y ministerio es anunciar, es enseñar, pero ahí te va la parte más complicada. Necesitas enseñar conforme a la sabiduría divina, no tu sabiduría ni la mía, porque tú y yo tenemos muchos consejos, muchos, y a lo mejor son muy buenos, pero no son divinos. El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. ¿Verdad que sí? Entonces tú y yo debemos enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Esa sabiduría viene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Cómo obtengo esa sabiduría, amado hermano? Leyendo la Biblia. ¿Por qué leo la Biblia? Para conocer y amar a Dios. ¿Cuánto amas a Dios? Ayer hablaba con un hermano y le digo, después de una charla larga en la noche, le digo, ¿y para ti qué es que no te has soltado de Dios? ¿Qué significa que no has dejado a Dios? Amado hermano, vuelvo al punto de la cultura cristiana. Ahí te voy a amonestar, te voy a sacar una tarjeta amarilla. Prevención, aguas. Porque cultura cristiana, amado hermano, también es creer que nunca me he dejado de Dios porque le pido que me bendiga.
Porque solo estoy buscando el beneficio de Dios. Eso es cultural, hermano. ¿Para qué tienes a Dios junto a ti? Porque no dices, nunca me he alejado de Dios porque Él me bendice, me da trabajo, me da dinero, me da salud, estoy bien con mi familia. Ese no es el Dios de la Biblia, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia. Estás muy equivocado y tienes un evangelio falso. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia reprende, redarguye de pecado. El Dios de la Biblia, amado hermano, o el Dios falso más bien, es aquel que tienes para que te conceda todos tus deseos. Ese es un Dios falso. Ore por mí porque mi mujer me pega. Ore por mí porque en el trabajo tengo problemas. Ore por mí porque me duele el pie. Ore por mí porque choqué. Ore por mí por esto. Ore por mí por el otro. Amado hermano, ese Dios que estás usando no es el Dios de la Biblia. Perdóname, pero ese no es el Dios de la Biblia. Tienes que anunciar con toda sabiduría, y la sabiduría es de lo alto. Y cuando tú amas a Dios y lo buscas en la palabra y lees la palabra para encontrar a Dios, amado hermano, entonces la palabra te transforma, te cambia. La palabra de Dios empieza a hacerte una nueva criatura. Amado hermano, a veces hasta nos justificamos de las maldiciones que traemos, por así decirlo. Mi padre era mujeriego, el mío, el señor Marín ya difunto, hace no sé cuántos años. Vas a decir, ay, el mío también y más que el tuyo. Pero no estamos en competencia. Era mujeriego. No era alcohólico, pero era mujeriego. Y esa era una maldición que traía mi familia, mis hermanos, su servidor. ¿Qué hace la palabra de Dios? Te transforma, te cambia. Eras mentiroso, la palabra de Dios te transforma, te cambia. ¿Quién eras? La palabra de Dios debe de hacerte una nueva criatura. Dice la Escritura, y lo mencionamos tanto y les damos playeras cuando se bautizan, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. ¿No es cierto? ¿Qué dice la Escritura? Todas son hechas nuevas. ¿Y por qué sigues actuando de la misma manera? ¿No le crees a Dios? ¿No le crees a su palabra? Es que es más fácil creer los versículos de bendición que creer los versículos de transformación y de arrepentimiento. Es más fácil. Es más fácil. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, Romanos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero nadie lee ese versículo. Ni se lo saben. El único que te sabe, si hasta vas a mover tu cabeza ahorita, es el verso 2. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable. Todo el mundo se sabe ese. Todos. Es que la voluntad de Dios, y de hecho hasta lo cortan, porque todo el mundo te dice, hablo del mundo cristiano, te dice, es que la voluntad de Dios es buena, agradable. Perfecta. Ok, sí, pero a ese versículo le falta el 1 y el A del 2. ¿No es cierto? El 1, ¿qué dice? Transfórmate. Transfórmate, cámbiate, deja de ser quien eres, pues. Transfórmate. ¿Por medio de la renovación de qué? Del coco, del entendimiento. O sea, amado, voltea con tu hermano y dile, escucha lo que va a decir el pastor. Pon atención, díselo. Dile, escucha lo que va a decir el pastor. Deja de actuar cristianamente. Deja de maquillarte. Amado, transfórmate. Amén. Transfórmate.
Deja de pensar mundanamente. Deja de vivir mundanamente. ¿Cómo hago eso? Por medio de tu entendimiento. ¿Cómo hago eso? A través de la Escritura, del poder y presencia del Espíritu Santo. Entonces antes yo era un miserable, ladrón, borracho, adúltero. Eso era yo. Pero ahora en Cristo soy una nueva criatura. La gloria y la riqueza de Cristo está en mí, porque Cristo está en mí. Y amado hermano, su presencia me transforma. Su presencia me cambia. Me cambia. Y ahora yo ya no duermo con Satanás. Ahora lo echo afuera en el nombre de Jesús. Ahora echamos fuera a los demonios. Y entonces 5 Corintios ahora sí viene a nosotros y dice: las cosas viejas pasaron. ¿Qué le pasaron a las cosas viejas? Pasaron. Es que a mí me robaron de chiquito, me secuestraron de chiquito. ¿Qué dice la Escritura? Ya pasó. Me abandonó mi papá. Ya pasó. Nadie me quería. Ya pasó. ¿Te das cuenta? Era un borracho de calle, babiado ahí en la banqueta. Ya pasó. Es que mis papás eran. Yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya déjalas. Hoy en el día, en este día, agarra la guadaña, amado hermano, y córtate esa capa, cola o reja, red o yo no sé qué sea lo que traes cargando. ¿Te imaginas? Aquí la capa, una capa larga llena de pecado. Ah, es que mi papá era, es que yo era, es que yo no sabe lo infeliz que era. Pues yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y vas caminando y traes toda esa red de inmundicia de tu pasado. Pero créele a la palabra. Y la palabra de Dios dice: las cosas viejas pasaron. Amén. Agarra la guadaña y córtale. Córtale. Y sigue caminando. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Podrías decir gloria a Dios? Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque yo entonces soy transformado. Y amado hermano, entonces yo tengo que ir y compartir esa transformación. Y yo anuncio y amonesto y enseño con la sabiduría de Dios, no con la mía. ¿Y cuál es el propósito y el fin de todo esto? ¿Estás conmigo en el verso 28? El propósito, el fin de que tú anuncies, de que tú amonestes, de que tú enseñes con toda sabiduría, el fin es uno más para Cristo. Amén. El fin es miles más para Cristo. Uno más para Cristo. ¿A fin de qué? De presentar perfecto. Fíjate bien. Presentar perfecto en Cristo. Tú no eres perfecto. Lo siento, yo tampoco. Tú y yo no somos perfectos si no está Cristo en nosotros. Solo en Cristo somos perfectos. Ahora Dios nos ve de forma diferente. Amado, voy cerrando. He hablado mucho de discipulado en todo este como año y medio. Me he enfocado mucho en discipular. Y yo algo que les he enseñado y les digo es: discipular no es fácil. Tienes que entregarte, tienes que sacrificarte, tienes que pagar el precio. ¿Por qué? Porque esa persona a la que le estás discipulando trae una red tan grande como la que tú traías cargando, o más grande. Trae hábitos, cosas, pecados, un montón de cosas.
Amado, tu trabajo es discipularlo, no cambiarlo. Tu trabajo es anunciar, amonestar, enseñar, no cambiarlo. Ese no es tu trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo de Dios. Pero te topas con un César Marín que es rebelde, que no quiere, que no sé qué. ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo es amonestar, enseñar, guiar, dar sabiduría, discipularlo. ¿Quién lo va a transformar? Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo va a cambiar. Amado, tú ves que tu hermano, tu amigo, tu primo, tu cuñado, tu hijo, yo no sé, no puede cambiar. Pues tú necesitas seguir anunciando, amonestando, enseñando y confiando en la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es quien lo va a transformar. Es Él, es Él, no eres tú. Y discipular, por eso, la iglesia de Jesucristo, creo yo, no discipula. ¿Por qué? Porque no es fácil. Porque le estás predicando, le estás hablando, le estás enseñando y anda de continuo al mal. Y va de nuevo, y va de nuevo. De repente llegan y ahora ya no llegan. Siguen a Jesús, luego ya no lo siguen. ¿Te das cuenta? Pero no eras así tú, o no eres así tú. Necesito ser cambiado. Necesito amar más a Dios. Amarle. Estamos en un curso. Necesitamos amarle profundamente. Amarle de verdad. Para que esa cultura religiosa se transforme, cambie y sea yo una nueva criatura en Cristo Jesús. Que le ama por sobre todas las cosas. ¿Cómo presentas a este hombre? Perfecto. ¿Y perfecto en quién? En Cristo. ¿Pero quién es el que hace la obra? Cristo. ¿Quién es el que lo enseña, lo instruye, lo amonesta? Yo lo enseño, lo amonesto, lo instruyo con la sabiduría. ¿Pero quién lo cambia? Dios, el Espíritu Santo. Y terminamos con el verso 29. Para lo cual también, ¿qué hace Pablo? Trabajo. ¿Qué hace? Trabajo. ¿Qué otra cosa hace aparte de trabajar? Luchando. ¿Te das cuenta? Amado, compartir el Evangelio es trabajo, es lucha. Y dice el apóstol Pablo, yo trabajo y lucho. ¿Pero el apóstol Pablo trabajaba y luchaba en sus fuerzas? No. ¿Cómo dice el versículo? Trabajo, luchando, según la potencia ¿de quién? De Él. No es por tus fuerzas. Entonces respira hondo, respira profundo y relájate. Gracias a Dios que no es en mis fuerzas. No es por tu fuerza, no es tu potencia, no es tu habilidad, no es tu sabiduría, no es tu hermosura. Es la potencia de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, el cual actúa poderosamente en ti. Amén. ¿Qué hago? Buscar la presencia de Dios. ¿Qué hago? Buscar esa potencia de Dios, como lo marca también Hechos 1:8 que mencioné hace un rato. Pero recibiréis poder. Pero ese poder, amado hermano, no es para que aplaudas más fuerte. Ese poder es para que tú y yo vayamos a las naciones. Para que tú y yo vayamos con el vecino. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Decides seguir tranquilo durmiéndote en tus laureles? ¿O decides que la potencia de Dios que habita en ti a través de Cristo Jesús te guíe y te mueva a ir y amonestar, anunciar, enseñar y predicar a aquellos que están siendo arrebatados por Satanás y llevados al infierno? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Decides seguir viviendo una vida pecaminosa, si es que es tu caso? Una vida pecaminosa en una cultura religiosa, o decides convertirte en un apasionado por Cristo,
Alguien que lo ama con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Esa es una decisión tuya. ¿Qué vas a hacer hoy? Yo quiero orar por ustedes en esta mañana y me encantaría que pasaran aquí porque mi esposa y yo queremos impartirles y compartirles bendición para que se quiebre todo yugo de esclavitud en el nombre de Jesús y que las riquezas de la gloria en Cristo Jesús puedan ser derramadas sobre tu vida.